Buenas noches, ingeniero. Somos del grupo 2 y vamos a exponer cómo se usan las redes dentro de las reacciones químicas. La introducción del tema será expuesto por mi persona. La teoría necesaria será expuesta por Tiffany Torres. La resolución analítica será expuesta por Amy Ojeda. La resolución del ejemplo 1 por Andrés Acurio. Y la resolución del ejercicio 2 por Johnny Solís. La introducción al tema. Las ecuaciones diferenciales son necesarias en varios campos. Eso es tanto aplicado en la ingeniería como en la ciencia. En este caso vamos a tomarlo en cuenta dentro de química, más específicamente dentro de lo referente a las reacciones químicas. Una reacción química posee dos partes muy importantes, las cuales son los reactivos y los productos. Esto se debe tomar en cuenta ya que nos permite desenvolver el concepto de cinética química, el cual se encuentra relacionado al tiempo de inicio de la reacción. La función del tiempo se puede expresar con el uso de ecuaciones diferenciales. Al usar ecuaciones diferenciales en las reacciones químicas, esto se lo hace a través de las derivadas, ya que esto nos permite analizar el comportamiento tanto de las reacciones como de los componentes. Un ejemplo de esto es el calcular el producto que se tiene el producto que puede terminar primero dentro de una reacción. O a su vez, en cuánto tiempo una reacción puede producir el evento propuesto. Las ecuaciones diferenciales, como todo aquello relacionado a la matemática, tienen un impacto significativo dentro de un ámbito específico, ya que nos permite explicar varios conceptos del mundo a través de cálculos y fórmulas. A continuación, mi compañera. Teoría necesaria. El propósito de este trabajo teórico es explicar que las ecuaciones diferenciales ordinarias EDO sean herramientas matemáticas fundamentales utilizadas en diversos campos, como la ingeniería química, para el diseño y optimización de sistemas y procesos químicos. La ley de acción de masas proporciona la base de establecer las ecuaciones de la velocidad que luego se expresan como EDOs para describir el comportamiento de las concentraciones de las especies químicas a lo largo del tiempo. Se utilizan para describir y analizar la cinética de las reacciones químicas en los procesos industriales. Además, estas ecuaciones se pueden utilizar como variables separables de primer orden. Ley de acción de masas. La ley de reacción de masas establece que la velocidad de una reacción depende de la cantidad de reactivos que alcanzan su coeficiente estequiométrico. Esta ley permite relacionar las concentraciones de equilibrio de los reactivos y productos en una reacción química reversible. A lo largo de la reacción química, establece que la suma de las concentraciones de los reactivos y productos permanezca constante. Teniendo en cuenta, podemos derivar las ecuaciones diferenciales ordinarias que corresponden a la reacción química. A medida que pasa el tiempo, los niveles de concentración química cambian y estos cambios se explican mediante ecuaciones diferenciales. Estas ecuaciones tienen en cuenta las velocidades de reacción y los coeficientes estequiométricos de reacción química para las especies A, B, C y D. Un ejemplo en este caso de reacción química sería la descomposición del peróxido de hidrógeno. Al crear un ejemplo matemático para una reacción química, las ecuaciones diferenciales ordinarias EDO y la ley de acción de masas están íntimamente conectadas. La descomposición del peróxido de hidrógeno H2O2 es conocido por ser un poderoso oxidante. Su velocidad de descomposición puede aumentar mucho con ayuda de catalizadores. Se pueden expresar mediante la siguiente reacción química. El peróxido de hidrógeno más el oxígeno molecular. La velocidad de esta reacción es proporcional al producto de las concentraciones del peróxido de hidrógeno elevada a la potencia cuadrada. De acuerdo con la ley de acción de masas, podemos convertir esta relación en forma matemática. La velocidad es igual a K
peróxido de hidrógeno elevado al cuadrado. De acuerdo con la fórmula dada, la constante de velocidad denotada por K se multiplica por la concentración del peróxido de hidrógeno, H2O2, para determinar la velocidad de la reacción representada por B. La siguiente E2 se puede obtener utilizando la ley de conservación de la masa e igualando la tasa de cambio de la concentración del peróxido de hidrógeno con la tasa de reacción B. Esto se logra relacionando la ecuación de la velocidad con una EDO. Entonces tenemos el peróxido de hidrógeno sobre dt. Igual a la B, la tasa de reducción del peróxido de hidrógeno es igual a menos 2 veces la constante K multiplicada por el peróxido de hidrógeno elevado al cuadrado. La EDO conecta la tasa de cambio de la concentración del peróxido de hidrógeno con la concentración actual del peróxido y la constante de la tasa K, lo que nos permitirá seguir la evolución de la concentración del peróxido de hidrógeno a lo largo del tiempo y adquirir una comprensión de cómo la concentración del peróxido de hidrógeno disminuye durante la reacción a medida que resolvemos esta EDO. La resolución numérica de las ecuaciones diferenciales. Para resolver los métodos numéricamente mediante ecuaciones diferenciales y las concentraciones de equilibrio, se obtiene resolviendo algebraicamente la ecuación de equilibrio, que resulta de la ley de acción de masas. La ecuación de equilibrio debe resolverse igualando las velocidades de las reacciones directa a inversa y puede tener la forma BD, que es igual a la velocidad de formación de los productos, la velocidad directa. La BI es la velocidad de la descomposición de los productos, la velocidad inversa. Se produce cuando alcanzan un punto de equilibrio donde las velocidades de las reacciones directa e inversa son iguales. A continuación, mi compañera Amy. Para la resolución analítica vamos a suponer la siguiente reacción química, A en equilibrio de B. El equilibrio químico se establece cuando las velocidades de la reacción directa de A a B y la reacción inversa B a A son iguales. Esto se puede expresar mediante las ecuaciones de velocidades de reacción. V sub F igual a K sub 1 por A y V sub R igual a K sub 2 por B, donde V sub F y V sub R representan las velocidades de la reacción directa e inversa respectivamente. A y B son las concentraciones en el sistema y K sub 1 y K sub 2 son las constantes de velocidad para la reacción directa e inversa respectivamente. La ecuación que describe el cambio en la concentración de A con el tiempo de A sobre dt se puede obtener utilizando la ley de acción de masas y la ley de conservación de la masa. En este caso, la ecuación resultante sería dA sobre dt es igual a menos V sub F más V sub R. De manera similar, la ecuación que describe el cambio en la concentración de B con tiempo es d de B sobre dt es igual a V sub F menos V sub R. Estas ecuaciones diferenciales ordinarias pueden resolverse utilizando métodos analíticos como la integración directa o la separación de variables, dependiendo de la complejidad del sistema químico y las ecuaciones involucradas. Es importante tener en cuenta que en sistemas más complejos, con múltiples especies y reacciones, las ecuaciones diferenciales pueden volverse más complicadas y puede ser necesario recurrir a métodos numéricos o simulaciones computacionales para obtener soluciones aproximadas. Sin embargo, la base teórica sigue siendo la misma: la resolución de las ecuaciones de balance de masa mediante EDO para describir el equilibrio químico. A continuación, mi compañero. Listo. Para la resolución del ejercicio número 1 tenemos el siguiente enunciado. En un recipiente de 5 litros se introducen 50 gramos de ácido clorhídrico y 1 gramo de hidrógeno molecular. Una vez alcanzado el equilibrio de disociación del ácido a determinada temperatura, se comprueba que queda 0,6 moles del mismo sin disociar. Hallar la constante de equilibrio Kc en función de la concentración a esta temperatura del equilibrio. A continuación tenemos los siguientes datos. Tenemos recipiente de 5 litros
50 gramos de ácido clorhídrico, 1 gramo de hidrógeno molecular y tras la reacción queda 0,6 moles. Y seguimos con nuestra incógnita, la cual es el constante de equilibrio. Listo. Para convertir los gramos a moles, ya que necesitamos el peso molecular, usamos el factor de conversión. Para calcular el peso del ácido clorhídrico nos basamos en el peso de ambos elementos. Tenemos el peso atómico del cloro, que es 34,5 gramos sobre mol, y el peso atómico del hidrógeno, que es 1 gramo sobre mol. Al hacer la suma de pesos nos quedaría que el peso atómico del ácido clorhídrico es 36,4 moles. Y para el peso del hidrógeno, al ser un elemento solo, se busca en la tabla periódica. Y sería 2 gramos sobre mol. Realizamos el factor de conversión. Reemplazamos los datos. Los 50 gramos de ácido clorhídrico que nos da en el ejercicio, multiplicado por 1 mol sobre 36,4 gramos. Esto nos da igual a 1,37 mol. Lo mismo con el hidrógeno molecular. 1 gramo por 1 mol sobre 2 gramos de hidrógeno molecular, que nos da 0,5 moles. A continuación, suponemos lo que pasa en la reacción química. Para ello nos enfocamos en el inicio y el punto de equilibrio. Al saber la constante de equilibrio, trabajaremos en una parte imaginaria en base al proceso de la reacción. Tenemos la siguiente tabla, en la cual se introducen los moles iniciales, los moles de reacción y los moles de equilibrio. Bien. Al momento de tener la reacción, nos queda la siguiente ecuación. 1,37 menos 2x igual a 0. Según el enunciado, menciona que nos queda 0,6 moles sin desasociar, lo cual reemplazamos en la ecuación, quedando 1,37 menos 2x igual a 0,6. Teniendo esta ecuación, podemos despejar y nos queda 0,385 moles. Teniendo el valor de x, se pueden realizar los respectivos despejes. En el hidrógeno molecular, 0,5 más 0,385 nos da un resultado de 0,885 moles. Y el cloro lo reemplazamos por X teniendo el valor de 0,385 moles. Una vez ya teniendo nuestros valores, ya podemos reemplazar en la fórmula de la constante de equilibrio para conocer su valor, sabiendo que la concentración es igual a mol sobre litro. Nos quedaría de la siguiente manera. Kc es, constante de equilibrio es igual a reactivo de hidrógeno por reactivo de cloro, todo eso sobre reactivo de ácido clorhídrico. Reemplazamos datos teniendo 0,885 moles sobre 5 litros por 0,385 moles sobre 5 litros. Todo eso sobre 0,6 moles sobre 5 litros elevado al cuadrado. Realizamos la operación y en conclusión podemos decir que la constante de equilibrio de esta reacción es de 0,946. A continuación, mi compañero. En el ejercicio 2 nos podemos dar cuenta que la siguiente reacción es reversible. Nos podemos dar cuenta por su doble flecha. En su doble flecha significa que su velocidad puede ir tanto a la izquierda como a la derecha. Esto es en cuanto a la teoría de equilibrios químicos, que la ley de acción de masa relaciona el constante equilibrio de reacciones con contracción de los productos entre la concentración y la reactivación, y los reactivos, perdón. Existen relaciones, en este ejercicio existen relaciones entre los productos y concentraciones de los equilibrios y la concentración de los reactivos de derecha a izquierda. Relacionado se le denomina constante, equilibrios y símbolos como caso extremo. En este ejercicio nos podemos dar cuenta que encontramos constante del equilibrio
hemos encontrado la ley de acción de masa y llegamos a la conclusión de que termina en dos partes. Tenemos la parte 1 y la parte 2. Y al final terminamos demostrando cuál es el EDO de este ejercicio. Listo, compañero.